el bordón. En el infierno, Dante ciñe sus vestimentas con un bordón que Virgilio emplea para engañar al monstruo de los fraudes, Gerión. En el purgatorio, Virgilio ciñe a Dante con un sencillo junco. Con el bordón se resalta la búsqueda del peregrino, la limitación de las pasiones y la inteligencia capaz de persuadir o incluso engañar. En el rito escocés antiguo y aceptado, usamos el bordón en otro sitio del cuerpo. En el rito de York, en uno de sus grados, la cuerda se usa al modo de Dante. El experto y la caída. En el canto 22 del infierno, ante la arremetida de una patrulla de diablos, Virgilio asume una plenitud de comunicación mental con Dante, lo que da cuenta de la unión de identidades entre ambos poetas, que el texto viene incorporando desde que el mantuano abrazó y cargó a Dante en el foso de los simoníacos. En efecto, Virgilio envuelve con su cuerpo a Dante y protegiéndolo, lo sujeta a su pecho y se deja caer de espaldas por la pendiente dura e inclinada. Ocurre una típica prueba iniciática, un ejercicio en que el discípulo demuestra su confianza y el maestro su responsabilidad paterna. En el canto final del infierno, Dante, abrazado a Virgilio, logra salir del Hades, aferrado a los pellejos de Satanás. En estos episodios, sobre todo en el de la caída, se nota la coherencia entre la labor del experto y la de Virgilio. Recordemos que se conoce como la caída o la torre a la prueba del primer viaje, en que el piso dificulta el andar del recipiendario que se sostiene gracias al apoyo y a la guía del experto. Nemrod prometeico. Nemrod es presentado en las constituciones masónicas como un precursor de la francmasonería. Y en la comedia aparece como una figura sobrehumana, un gigante que con su ambición técnica desafía a Dios. Si atendemos a la mitología, posee rasgos prometeicos, esto es, un ser superior que auxilia a los seres humanos y les impulsa a ser como dioses. En el Génesis, el Creador dice: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase de los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Para una corriente de interpretación, estos gigantes o Nefilim surgen de la unión entre ángeles caídos y mujeres. Probablemente por ello, Dante ubica a los gigantes en el infierno. Nemrod, en el Génesis, es nieto de Cam y bisnieto de Noé, y se le describe como un valiente cazador, lo que resulta coherente con el uso del cuerno en el canto 31 del infierno. Conforme a leyendas,
Se le atribuye a Nemrod haber ordenado la construcción de la Torre de Babel, que pretendía llegar hasta el cielo, relatada en el capítulo 11 del Génesis, episodio asociado a los inicios de las construcciones en altura, la soberbia humana y el fin del lenguaje común de la humanidad. Hay leyendas en que se le considera un rey, el primero en usar corona y además, por cierto, un gigante. Nemrod lanza una frase que escucha Virgilio y Dante: Rafael Mayamech Sabi Almi, que se entiende como una mera galimatía. Sin embargo, en castellano, la frase resuena, al menos para mí, con el siguiente sentido: Rafael, mi amigo, salva mi alma. Invocando quizá al arcángel Rafael. Desde el punto de vista de la tradición griega, la palabra gigantes significa hijos de Gea, la deidad que representa a la tierra. Hesíodo los considera seres divinos que surgieron de la sangre que Urano derramó sobre la tierra, siendo Gea su madre. Poetas y mitógrafos posteriores los confunden frecuentemente con los titanes, que pertenecen a una generación anterior. Se decía que Gea, indignada por el destino de sus hijos precedentes, los titanes, engendró sola a los gigantes, seres monstruosos e inconquistables, con terribles rostros y colas de dragón. Más tarde, Hércules, ayudado por los dioses, emprendió la guerra de los gigantes, Gigantomaquia, venciéndolos en la batalla de Flegra, campo en llamas, y los empujó al inframundo. El estudio de la comedia permite vislumbrar que Nemrod se incorpora a la leyenda masónica por su carácter prometeico, la purificación por la tierra. El viaje por el infierno, ubicado en una grieta cónica, una montaña invertida que llega hasta el centro del planeta, del que los poetas escapan agarrados a los pellejos del diablo, es una maravillosa purificación por la tierra. En nuestras prácticas, la estadía en la cámara de reflexiones importa una purificación por la tierra, en que mediante signos y símbolos se nos representa el reino de la muerte. La purificación por el agua. Al llegar al purgatorio, Virgilio purificó a Dante con agua. Es muy potente la fuerza de esta purificación tras el paso por los dominios de la muerte, empleando agua solar impregnada de vida, el rocío. Evidentemente es un punto que enlaza con el bautismo practicado por Juan, con la purificación en los ritos iniciáticos, con la limpieza corporal que se exige al ingresar a una mezquita y con antiguas tradiciones de la India. El camino de nuestra iniciación masónica también exige la purificación por el agua. La purificación por el aire. En el canto 13 del Purgatorio, Virgilio y Dante viajan alrededor de 1 milla, avanzando rápidamente y a buen ritmo, cuando escuchan a los espíritus volar sobre sus cabezas, enviando invitaciones a la caridad. La primera voz dice claramente: ¿no tienen vino?, repitiéndola varias veces a sus espaldas. Y antes de que deje de oírse a lo lejos, escuchan a un segundo espíritu gritando:
yo soy Orestes, que pasa sin detenerse. Dante se asombra y le pregunta al maestro qué son esas voces. Pero antes de que Virgilio pueda responder, resuena una tercera voz que dice: ama al que te ha hecho daño. Entonces, Virgilio explica que la envidia se purifica en esta grada, por lo que los ejemplos que se han escuchado son invitaciones a la caridad, es decir, a compartir el vino, perdonar al que cayó en falta, Orestes que vengó a su padre, y amar al que nos hace daño. La purificación por el aire es en la comedia una purificación por el amor. Entre los francmasones, la purificación por el aire está asociada más a un trastorno que cambia nuestra mente, como en el Rey Lear o el Mago de Oz, en que la tempestad cobra ese papel simbólico. Entre nosotros se asocia también al paso desde el dogmatismo al libre examen. La purificación por el fuego. En el canto 26 del Purgatorio, Dante vuelve a abordar el erotismo homosexual, esta vez como pecado de lujuria. Entre las flamas a las que no se atreve a entrar el florentino están Guido Guinizelli, poeta gibellino, precursor del dolce estilo nuevo, y Arnaldo Daniel, famoso trovador, que mientras era purificado por el fuego, cantó para Dante. Guido Guinizelli dice: nuestro pecado fue hermafrodita, y como no guardamos la ley humana, y procedió bestialmente nuestro apetito, para más oprobio nuestro, recordamos al separarnos el nombre de aquella que se embruteció dentro de un armazón, Pasífae. Añadió que se salvó del infierno por haberse arrepentido antes de la hora final. A Guido, Dante también lo consideró un padre espiritual, y el alma de Guido lo llamó hermano. Si en la comedia el fuego purifica el amor carnal, la lujuria, en nuestros templos el fuego es la fuerza del amor superior que ilumina nuestro interior. Decoración del templo de compañeros. Al llegar al purgatorio es el instante que justo precede al amanecer. Flamea el lucero, está presente la luna y comienza a figurar el sol. Dante llama Zafiro a Venus, el astro del amor, asociándolo de inmediato al Sefirot de la Cábala. Este escenario hace sentido a los compañeros masones y revela la continuidad con la tradición pitagórica de acudir a la playa al amanecer para impregnarse de luz. Constelaciones zodiacales. En múltiples pasajes, Dante se esfuerza en describir las constelaciones zodiacales del cielo. Nos explica que su signo es Géminis. Nuestros templos registran esas constelaciones en su decoración. Triple abrazo fraternal. En el purgatorio, Dante saluda al espíritu de Casella, artista que puso música a uno de sus poemas. El saludo consiste en un triple abrazo, tal como el que todavía realizamos en nuestros templos. Los brazos de Dante cruzan a Casella, que resulta inasible. Pese a ello, ese espíritu maravilla a todos cantando un poema de Dante.
Las gradas del compañero. La montaña del purgatorio contiene 7 gradas o terrazas en que los penitentes van purificándose. La puerta del purgatorio está antecedida por 3 peldaños. Los compañeros se perfeccionan subiendo 5 gradas. La espada flamígera. El Génesis nos dice que Dios puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En la comedia se nos dice que el ángel que custodia la puerta del purgatorio tenía en la mano una espada desnuda que reflejaba sus rayos, de tal modo que en vano intentó Dante fijar en ella su mirada. En nuestros templos, la espada flamígera la porta quien preside nuestros trabajos y con ella sella el paso a nuevas etapas de purificación. El ágape. Al caer el sol en el purgatorio, un camino oblicuo condujo a los poetas a la ladera de la montaña, a un punto, a menos de la mitad de la altura del valle, donde la naturaleza es exuberante y hermosa. La hierba y las flores son de colores tan vivos que seguramente ganarían los colores más preciosos y refinados que usan los pintores para pintar, como el oro, la plata, la esmeralda. El espectáculo no es solo visual, ya que las flores emanan un perfume que mezcla 1000 dulces olores. Sentado en el césped y en las flores, Dante ve a más de 1000 almas que cantan Salve Regina, obra que en la comedia cantan los príncipes del purgatorio y que cantaban los caballeros templarios. Ese lugar en que comparten las almas y se purifican por el canto se corresponde al lugar de nuestros ágapes, evidentemente vinculados al banquete socrático, en que compartimos comida, vino, música, emociones, poesía y pensamientos. Escuchemos un fragmento de Salve Regina. La numerología. La comedia revela su filiación pitagórica con su extraordinaria conformación numérica que ya hemos referido. Destaquemos que a primera vista en la comedia se resalta el valor simbólico del 10, el 3, el 1 y el 33. Sus 100 cantos nos remiten a la década pitagórica, que conforma un triángulo rectángulo, otorgándole a la comedia la misma idea de perfección que anima a las catedrales góticas, que en el 1300 estaban en pleno apogeo, pues era la época en que aún se estaba construyendo Notre Dame de París. También tiene relevancia el número 3 asociado a la Santísima Trinidad, brillantemente explicada por Dante en la inscripción de la puerta del infierno. La justicia movió a mi alto hacedor, me hizo la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Se interpreta que la divina potestad es el Padre, la suma sabiduría es Jesús y el primer amor es el Espíritu Santo. De esta manera, Dante revela que su pitagorismo se encuentra inscrito en la tradición católica, restando protagonismo al 5, expresado en la estrella de 5 puntas, el lucero, la pentalfa. En las tradiciones pitagóricas descolla con su referencia
a la unión de lo femenino y lo masculino, y su referencia a la mente. Al acercarse al centro de Dios, Dante accede a la comprensión de la divinidad como suprema unidad. Su empleo constante del 33 se asocia en primer término a la edad de Cristo. El rito escocés antiguo y aceptado contempla 33 grados. La memoria y el afán enciclopédico. La comedia se hace cargo de la relevancia que la tradición pitagórica otorga a la memoria para recordar vidas pasadas, fijando en el purgatorio 2 ríos que permiten borrar los malos recuerdos y retener los positivos. A su vez, la comedia contiene un afán enciclopédico, explicando el conocimiento de su época en las diversas ramas del saber. La idea de la enciclopedia ya estaba presente en el 1300, gracias al trabajo de Brunetto Latini, que escribió Il Tesoretto, una protoenciclopedia. Por medio de la comedia tenemos certeza de que los toscanos, cultos del 1300, sabían que la Tierra es una esfera. Estaban al tanto de los avances de la medicina árabe, conocían la fuerza de gravedad y la forma en que se presenta el cielo en el hemisferio austral. El templo masónico es, en uno de sus sentidos, una enciclopedia expresada sintéticamente mediante símbolos. Por algo fueron masones los grandes protagonistas del proyecto enciclopédico asociado a la Ilustración del siglo XVIII. Pape Satán, ¡Alepe! Es una expresión que ha suscitado múltiples conjeturas. Hay quienes ven en papi una expresión latina que remite al concepto de padre y a la noción de emperador. Por su parte, alepe sería la vulgarización de la letra hebrea Aleph, que también expresa el número 1, de modo que la frase podría traducirse como Padre Satán que estás en el principio de todas las cosas. Para otros, la palabra pape podría ser una traducción del latín papae o del griego papai. Ambas palabras son interjecciones de ira o sorpresa que expresan el impacto por un hecho inesperado. Ahora, la letra Aleph, en la tradición del tarot, remite a la idea del ser humano que deja atrás su naturaleza animal, lo que se expresa en su forma de toro, que abandonando la calidad de bestia, quiebra una de sus propias astas. El mago de la mítica baraja forma con su cuerpo la letra Aleph y representa al ser humano educado. De este modo, la frase puede traducirse como oh Satán, un hombre. Y sumando la noción de invocación al Padre en combinación con expresiones criollas, llegamos a mi propuesta de 11 sílabas. Por la concha del diablo, un hombre. Si le damos un tono aún más profundo en la tradición del tarot, logramos enfocar aún mejor la frase, diciendo, por la concha del diablo, un mago, en el sentido de iniciado en búsqueda de sabiduría. En relación a la francmasonería, digamos que la letra Aleph se asocia a la posición, al orden, en el grado de compañero. La creencia en Dios. La comedia está construida sobre la noción de Dios y el poder de su amor. Uno de los landmarks masónicos es la creencia en Dios. La creencia en la inmortalidad del alma. La Divina Comedia describe con lujo de detalles literarios el devenir de las almas tras la muerte, desarrollando la teología cristiana y musulmana. En la francmasonería es un landmark la creencia en la inmortalidad del alma, lo que se ajusta
a su filiación pitagórica. Rito de apertura y rito de cierre. Estos elementos importantes de la ritualidad masónica carecen de punto de comparación en la comedia, hasta lo que yo he estudiado, pero sí tienen punto de comparación con La Tempestad de William Shakespeare, obra de 1611, en que Próspero, duque milanés en el exilio, abre los trabajos a la hora sexta al mediodía y los cierra formando un círculo a la medianoche. Conclusiones. Existen muchos puntos de coincidencia entre la comedia y el fenómeno masónico, a saber, landmarks, constituciones, prácticas y ritos. Creemos que esas coincidencias se explican por la filiación pitagórica de ambas expresiones culturales y la imbricación de ambas con las tradiciones cristianas. Hay pasajes del rito escocés antiguo y aceptado que aluden de forma bastante directa a la comedia, como el referido a los pusilánimes, esos barcos sin dirección que son juguetes en manos de la tempestad, y la relación del experto y el recipiendario, especialmente en lo que concierne al rol protector al momento del primer viaje misterioso. El estudio conjunto de ambos fenómenos culturales, comedia y francmasonería, nos lleva a resaltar la influencia del Islam en ellos. Como corolario de la conclusión precedente, se refuerza el vínculo entre la reforma protestante y las dos expresiones culturales que hemos abordado en este estudio comparativo. Se cierra así esta presentación, elaborada con ocasión del 19º aniversario del taller masónico Buenaventura Cádiz Patiño del Valle de Viña del Mar, perteneciente a la Gran Logia de Chile. Agradezco con el corazón el apoyo de mi amada hija en la realización de estos tres videos.